contextos. De política y políticos, el contexto político. Está con nosotros el licenciado Luis Fernando Salazar Woolfolk, abogado y analista político, en este contexto político. Luis Fernando, bienvenido, buenos días, te escuchamos. Muy buenos días, Marcela, aquí en cabina, y buenos días al auditorio en general. Nos toca hablar de las leyes de Moreira que están siendo severamente cuestionadas en los tribunales federales. La semana pasada se dictó una sentencia de amparo en el juzgado primero de distrito de Coahuila con residencia en Saltillo, y esta sentencia que concede la protección y amparo de la justicia federal a cerca de 500 trabajadores de la educación marca el inicio de lo que será una andanada de sentencias que ponen a prueba las inadmisibles reformas a la ley de servicio médico y a la ley de pensiones del estado de Coahuila, aprobadas en fecha reciente por el Congreso local, por el Congreso del estado, a iniciativa del gobernador Rubén Moreira. El proyecto de ley enviado al Congreso en noviembre para el pasado tuvo avalado con la firma del dirigente de la sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, sin que tan impertinente apoyo, tan absurdo apoyo hubiera sido aprobado por los miembros del sindicato. Y es que el mismo oficio de envío de la iniciativa de ley la firma junto con el gobernador, el líder de los maestros, precisamente para conculcar, para violar los derechos de los trabajadores. Lo anterior implica una ruptura de la cúpula gremial controlada por el gobierno de Moreira con la base de los trabajadores afectados, que desde hace 5 años luchan por esclarecer irregularidades por 2.769 millones de pesos detectados en la administración de los fondos de servicio médico y de pensiones por la Auditoría Superior del Estado de Coahuila en las cuentas públicas de 2010. En un amplio reportaje publicado en el Siglo de Torreón el 6 de diciembre de 2011, se detallan los pormenores del faltante, y aunque la autoridad insiste en que ya se hicieron las declaraciones que corresponden a tales observaciones, lo cierto es que el sistema de pensiones se encuentra en quiebra, y el propio gobierno, aún dentro de la opacidad que lo caracteriza, reconoce una deuda de 1.300 millones de pesos respecto al fondo de pensiones, sin considerar el fondo del servicio médico. El caso es que la resolución de amparo que es objeto de comentario deja insubsistentes las disposiciones de la ley de servicio médico que establecen que el costo de la atención a la salud será cubierto del bolsillo del derechohabiente en una proporción que queda al arbitrio discrecional de la autoridad, lo que resulta ilógico, inadmisible en un sistema en el que se supone que la previsión y la seguridad social y el principio de legalidad son derechos humanos básicos reconocidos como garantías individuales del gobernado. La disposición y gasto de los recursos a capricho de los funcionarios públicos está asociado a un estilo de gobierno que gusta de aplicar la ley en forma dispareja a los ciudadanos, según estos ciudadanos muestren el afecto u oposición frente a la política oficial. En ocasión de las elecciones estatales del año entrante, el manejo discrecional de las pensiones es una herramienta que el moreirato pretende utilizar en su beneficio para comprar conciencias, para comprar votos, para doblegar voluntades, a lo que por lo visto y por fortuna no están dispuestos los maestros coahuilenses que luchan por sus derechos en los tribunales. Están pendientes de resolverse otros juicios de amparo promovidos por diversos contingentes de trabajadores que en total llegan a un aproximado de 3,000 quejosos, así como una acción inconstitucional emprendida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en contra de la ley de pensiones, que con esta acción de inconstitucionalidad la Comisión Nacional de Derechos Humanos pretende reparar la afectación que causa la ley Moreira a los derechos adquiridos por los trabajadores al haberle sido disminuido el monto de las pensiones y aumentado la edad de jubilación. Pese a que la concesión del amparo se encuentra vinculada a la mala administración de los fondos públicos,
El gobernador Rubén Moreira se sigue haciendo el desentendido y voltea hacia otro lado, empeñado en los más diversos distractores, como lo es la cruzada contra el mal gusto de los narcos que disfrutan de los narcocorridos, contaminando los debates en torno de la legalización de la marihuana y en fecha más reciente impulsando la creación de una universidad de la Cruz Roja. O sea, el gobernador está dedicado a todo menos a ocupar las cuestas, está obligado a rendir a los coahuilenses, Marcela. Sí, Luis Fernando, este tema, específicamente la situación que viven los maestros y sobre todo el ala disidente del sindicato, que luego no son muy bien vistos por quienes sí están alineados con el poder, es algo a lo que le hemos dado mucho seguimiento y sabemos que, por ejemplo, hoy se hacen las elecciones para el delegado de la sección 38 y hay una gran efervescencia porque pues de eso depende en mucho que salgan adelante las quejas y las manifestaciones de inconformidad que han venido teniendo estos maestros. Y ahora, el hecho de que estén amparados, y te lo pregunto desde el punto de vista legal, si el amparo es suficiente o qué sigue después del amparo para los maestros. Bueno, efectivamente, en primer lugar, este amparo fue concedido nada más a 500 profesores, pero hay otros amparos. Es decir, que agrupados de acuerdo a sus propios intereses, los maestros se juntaron con sus compañeros y han promovido varios. Esta resolución dictada por el juez primero de distrito de Saltillo admite la posibilidad de una revisión ante el tribunal colegiado de aquella ciudad, pero existen otros amparos que están promovidos y se van a ir resolviendo en las próximas semanas. En total son aproximadamente 3,000 profesores los quejosos que promovieron sus amparos y pues están en esa ruta. Sinceramente, digo, esta es una opinión de abogado y no tengo una bola de cristal, pero sí todo hace pensar que la resolución se va a sostener en el colegiado. Es decir, no es lo suficientemente descarada la violación de derechos de esta ley Moreira que pues no puede los tribunales federales negar el amparo que solicitan los quejosos porque es absurdo. Es decir, por una parte le dice, esta ley establece que las prestaciones, la atención médica va a ser pagada por el propio derechohabiente en la proporción que diga la autoridad. Pues eso es absurdo, no tiene sentido. Entonces, con toda seguridad va a ser confirmada esa resolución y también dentro de lo que es una previsión razonable, pues suponemos que los demás amparos promovidos por un número de profesores que en total suman 3,000, pues va a ir siendo favorable a la petición de los quejosos. Eso por una parte. Por otra parte, existe la acción de inconstitucionalidad que promueve la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de la ley de pensiones, que obliga a los trabajadores, eso lo tratamos hace 2 o 3 semanas en este mismo espacio, y esta otra ley pretende obligar a los trabajadores a responder por la falta de pago de cuotas al servicio médico, cuyo falta de pago sería responsabilidad del gobierno, y no solamente les obliga a pagar esas cuotas, sino que les impone que paguen con intereses a la tasa líder del mercado. Pues también eso es una verdadera locura. ¿Qué pretende decir? Ni que pensemos que el gobernador tiene asesores tontos o que él mismo no sabe lo que está haciendo. No, lo que pretenden es establecer una ley para tener manipulada a la base magisterial, tenerlos verdaderamente doblegados para efectos de las elecciones del año entrante y darle servicio médico o no darle a los maestros que ellos quieran, y de esta manera pues tenerlos controlados.
Bien, pues es un tema importante dentro de la agenda del Estado. Luis Fernando, muchísimas gracias por estar con nosotros.